un hacha flotó y salió del río. ¿Cuál fue el problema? Que el hacha se cayó en el río. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta que en la vida muchas veces el hacha se nos está cayendo en el río. Y que muchas veces hace falta el milagro de que el hacha salga del río. Ahora, a veces nosotros creemos, amados hermanos, que las cosas van a suceder y ocurrir así nomás porque ocurren. Y cuando hablamos de milagros, pensamos que los milagros van a ocurrir así simplemente porque ocurren. Pero este pasaje tiene una enseñanza muy interesante. Y es que hay un grupo de cosas que estaban haciendo esta gente como pueblo de Dios, como iglesia, como grupo, que hacían que Dios se sintiera comprometido a hacer un milagro en el momento que hacía falta. ¿Usted me escuchó? Amén. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios espera que las estemos haciendo, Dios va a estar comprometido en el momento en que se cae el hacha al río, hacer que el hacha flote. Amén. 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 A veces hay gente que quiere que Dios le haga un milagro, pero no se han comprometido con Dios. A veces hay gente que quiere que Dios le haga un milagro, pero no están viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. A veces la gente está esperando un milagro, pero quieren vivir la vida a su manera. Ahora, yo quiero que observemos, hermanos, algunos principios que estaban plasmados aquí en este pasaje, que hicieron que en el momento de necesidad el milagro ocurriera. Porque si tú quieres que en tu vida hayan constantemente milagros, tú tienes que mirar algunos de estos principios para que ellos funcionen en el momento en que tú necesitas el milagro. Lo primero que leemos es que estos hijos de los profetas, este grupo, se reúnen y ellos hablan algo. Dicen: el lugar en que estamos viviendo se nos hace pequeño. Vamos a tratar de crecer. Y el primer principio que yo encuentro aquí es este. Es una visión de crecimiento. Lo primero que tiene que tener una iglesia y tiene que tener un creyente es espíritu de crecimiento. Amén. Diga conmigo: espíritu de crecimiento. Ahora, lo primero que tengo que pensar, en qué área de mi vida yo estoy estrecho. Amén. Porque casi siempre hay alguna área de nuestra vida en la que estamos un poco estrechos, ¿eh? A veces en el área de la comunión con Dios estamos un poco estrechos. A veces en el área de entrar en la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios, como que estamos un poco estrechos. A veces en el área de darle a Dios, estamos un poco estrechos. ¿Tú sabes qué te hace falta? Crecer. Dicen amén. Amén. Aquí había una visión amplia, había un deseo de crecimiento. Y déjame decirte algo, mi hermano: si tú no creces, estás estancándote y te estás muriendo espiritualmente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Qué significa la palabra unánimes? Que todos eran como uno solo. Amén. Dicen amén. Amén. Que todos eran como uno. Dios, hermanos, quiere que estemos unánimes. Ahora, a mí me parece, hermanos, que cuando se reunieron allí los 120, porque imagínense, eran 120 personas en un aposento alto, que era un cuarto bastante pequeño para 120 personas, y el Espíritu Santo de Dios no descendió inmediatamente. Pasaron días, ¿verdad? Bueno, de hecho, algunos piensan que cuando comenzó esta reunión había más de 120. Pero ¿qué pasó? El calor empezó a molestarle. Uno estaba incomodando al otro. Uno le caía mal al otro y se fue. Y solamente quedaron los 120 que estaban
unánimes. Amén. Mire, el problema no es cuántos somos, sino cuánta unidad haya en el pueblo de Dios. Amén. Y qué importante es que tú y yo estemos de acuerdo. La Biblia dice que cuando dos de nosotros estamos de acuerdo en una cosa, Dios obra. Y cuando el pueblo de Dios estuvo en unidad, entonces y solo entonces fue que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre aquel lugar. Amén. Y si tú y yo queremos que el Espíritu Santo de Dios descienda y esté en nosotros y con nosotros, tenemos que ser una iglesia de unidad. Amén. Tenemos que ser un pueblo de unidad, hermano, porque es en la unidad del pueblo de Dios donde ocurren los milagros. Yo me pregunto, si no nos soportamos aquí en la tierra, ¿qué nos vamos a hacer en el cielo? Que tenemos toda la eternidad para estar juntos. Así que desde ya estemos en armonía. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y ahora, cuando estamos juntos y en armonía, empieza a ocurrir algo. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre las barbas de Aarón y moja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Eso es la unidad, que hermanos, la unidad trae un aceite, la unidad trae una unción, la unidad trae un poder en el pueblo de Dios, que entonces cuando el hacha se cae, usted está preparando el escenario para que pueda salir a flote. Amén. Así que lo primero que estábamos viendo es que había una mentalidad de crecimiento. Vamos a tener mentalidad de crecimiento. La segunda cosa que estábamos viendo es que había una mentalidad de unidad. Pero la tercera cosa que vamos a ver es que había un espíritu de trabajo. Dije trabajo. Amén. Porque déjeme decirle algo, hermano, yo no sé por qué a veces a los cristianos nos cuesta como que un poquito ser trabajadores. Pero Cristo era un hombre trabajador, usted lo sabía. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y la Biblia dice que en lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos. Es decir, que un creyente que es saludable, que está viviendo la vida cristiana como hay que vivirlo, es una persona, hermanos, que tiene espíritu de trabajo. Otra cosa que vemos que estaba ocurriendo aquí es que había un sentido de sujeción, de estar bajo el cuidado del siervo que Dios había puesto en aquel lugar. ¿Cuál era el siervo que Dios había puesto en aquel lugar? Eliseo. Amén. Y cuando ellos tienen la visión de hacer algo, no se lanzaron por sí solos a hacerlo. Y de pronto Eliseo llegó, no, aquí estamos cortando madera porque vamos a crecer y qué sé yo. Porque a veces, hermanos, queremos actuar sin dejarnos guiar por la cabeza. Amén. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso siempre trae problemas. Yo siempre he pensado, cuando leo este pasaje, qué problema tan grande hubiera habido cuando se cayó el hacha si no estaba Eliseo. Piénselo, ¿verdad que sí? Ahora, había un espíritu de sujeción al siervo de Dios, porque inclusive Eliseo le da la libertad y le dice, vayan y háganlo. ¿Y qué dijeron ellos? No. Nosotros queremos que tú vayas con nosotros. Porque ellos entendían que en cualquier empresa, en cualquier tarea, en cualquier cosa que hace el pueblo de Dios, deben ir junto con el siervo de Dios que Dios ha puesto en él. Hay que tener espíritu de sujeción, estar sujeto al siervo de Dios, a los ministerios que Dios ha puesto. Y de pronto, hermanos, nosotros vemos que aún cuando usted es buen cristiano, cuando usted cumple con todas las cosas, cuando usted lo hace todo bien, eso no significa que no van a venir problemas, ¿verdad?
Porque a veces creemos, ya yo lo he hecho todo bien, Señor, mira, yo oro, yo voy al culto, yo diezmo, yo le predico a otro, a mí no se me puede tocar. Sí van a venir problemas. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. Y dice acerca de Cristo que si esto hicieron en el tronco, que no pasará con las ramas. Así es. A veces se predica un evangelio de negocio, donde ven y hacen esto, aquello, lo otro, y no vas a tener ningún problema. Mentira, sí van a haber problemas. Nadie está excepto a que de pronto se te caiga el hacha en el río. Yo no sé si usted se le ha caído el hacha en el río. A mí cada rato se me cae. Amén. Y a lo mejor tú viniste esta noche para acá pensando que tienes un hacha en el fondo del río de tu vida. Aleluya. Pero hay una garantía cuando tú has vivido de acuerdo a los principios bíblicos. Y tú puedes esperar que Dios obre y cambie las cosas. Amén. Amén. Y en aquel momento, en el momento difícil, pues aquel hermanito que era el que había pedido el hacha grita: ¡ay, Señor mío! Y era prestada. Yo no sé si a usted le pasa. Amén. Usted puede andar el año entero con su cacharrito viejo ahí que nunca se lo chocan, ni se lo rayan, ni nada. Pida un carro bueno prestado y salga a la esquina. De alguna manera le dan un rayonazo. Hay el lamento, hay la situación, hay, Señor, nosotros que estábamos tan animados. Porque déjeme decirle, cuando más ánimo tiene uno, cuando más gozo tiene uno, cuando más entusiasmado estás en lo que Dios te está poniendo en el corazón que hagas, de pronto viene algún problema para probar tu fe. Sí. Dicen amén. Amén. Y de pronto, ay, Señor, pero si esta hacha yo la pedí con la mejor intención del mundo para hacer tu obra, y resulta ser que ahora está en el fondo del río. Amén. Ah, pero es ese momento, hermanos, cuando aquel que ha estado haciendo las cosas como a Dios le agradan, tiene la autoridad, tiene el respaldo, tiene la moral para pararse y decir: ahora en el nombre de Jesús, esta hacha que se cayó en el río va a flotar. Amén. Porque el que de verdad, hermanos, está cerca de Dios, cuando llega el momento en que el hacha cae al río, simplemente dice: ¿dónde cayó? Amén. Amén. ¿Dónde cayó? Aquí. Vamos a señalar ahí. Amén. Y agarró una vara. Hay muchos casos bíblicos de momentos cuando se usó una vara. Amén. ¿Se acuerda cómo Moisés usaba aquella vara? Y esa vara era símbolo de autoridad de parte de Dios. Aleluya. ¿Se acuerda cuando las aguas se amargaron en Mara y también agarraron un pedazo de leña, un tronco, y lo pusieron en las aguas, y aquello hizo que el milagro ocurriera? Ahora también miramos que en este momento es así, porque es como ir a la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y saber que ya allí está comprada la solución de tu problema. Amén. Que ya allí la gloria de Dios se va a manifestar. Y mi hermanos, como había un pueblo de Dios involucrado en la obra de Dios, como había un pueblo de Dios en unidad, como había un pueblo de Dios en obediencia, cuando llegó el momento difícil, Dios obró. Si tú quieres que Dios obre, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Vive una vida con mentalidad de crecer en tu vida cristiana. Trata de vivir creciendo un poco más. Trata de vivir en armonía y en unidad. Trata de vivir trabajando para Dios. Y trata de vivir tu vida cristiana. Amén. Sujeto a las personas que Dios ha puesto como autoridad. Y en el momento en que tú necesites, el milagro de Dios viene para tu vida.